Hola mis amigos, estoy pasando por aquí para dejarles un mensaje de aliento a esos miles de cubanos, venezolanos, nicaragüenses, haitianos que entraron a los Estados Unidos y hoy se encuentran asustados con miedo a ser deportados. Máxime después de que el New York Times publicara un memorando emitido por la Casa Blanca donde instruyen a agentes de migración para deportar a los inmigrantes no solo ilegales, sino también aquellos que entraron bajo el parole o la aplicación CBP One. Pero ¿será posible para la administración Trump deportar a todas estas personas que entraron a los Estados Unidos bajo estos dos programas? Pues por supuesto que no, y tampoco creo que sea esta la intención. Ahora, vamos a estar analizando cuáles son los grupos más vulnerables, qué puedes hacer si estás en esta situación para evitar ser deportado. Y al final estaré compartiendo un mensaje de aliento de la congresista María Elvira Salazar que no queda solo en palabras, sino que también pasa a la acción. Vamos a comenzar por lo más fácil. ¿Qué no hacer si no quieres ser deportado? Y eso es simplemente no te metas en ningún problema. Hoy más que nunca no hagas lo que no tienes que hacer. Yo he visto muchísimos videos de latinos discutiendo en gasolinera, dentro del supermercado, manejando exceso de velocidad, cometiendo todo tipo de infracción de tránsito, haciendo cosas que no deberíamos hacer ni aunque fuéramos ciudadanos. Pero hoy más que nunca, si usted tiene cualquier problema, por mínimo que parezca, y es detenido por las autoridades, si cuando lo chequen usted no ha regularizado su situación migratoria, ahí mismo van a tener el argumento para ponerle una orden de deportación. Si usted está en los Estados Unidos trabajando, comportándose correctamente y haciendo lo que tiene que hacer, difícilmente vayan a buscarlo a su casa para deportarlo. Quiero hacer un paréntesis antes de continuar para hablar directamente a los cubanos. Los cubanos en este caso son el grupo más favorecido y los que menos riesgo tienen de ser deportados. Esto no lo estoy diciendo yo, lo han dicho analistas de Martín Noticias, pero que es algo muy obvio. A diferencia de venezolanos, nicaragüenses y haitianos, los cubanos tienen una ley de ajuste cubano que los protege. Y entonces, si usted es cubano y ya sea que haya entrado por parole humanitario o por aplicación CBP One y ya lleva un año y un día en los Estados Unidos, tiene todo el derecho de aplicar para residencia. Si usted, cubano que me escucha, ya aplicó la residencia, aun cuando esta no le haya llegado, usted no debe correr ningún tipo de peligro porque la ley de ajuste cubano lo ampara. Es una ley que existe y está vigente. Ahora, si usted tiene fecha de corte, pero ya cumplió el año y el día de haber llegado a los Estados Unidos, aplique igual para la residencia. Puede hacerlo aunque le hayan dado fecha de corte. Y aquí lo que recomiendan los abogados es que una vez que usted tenga el comprobante de que aplicó para la residencia, pues trate de cerrar la corte. Porque si por alguna razón llega el día de la corte y usted no se puede presentar, pues inmediatamente le van a poner una orden de deportación que va a afectar su proceso de residencia. Ahora, si usted llegó hace poco y todavía no ha cumplido el año, por lo que por supuesto no puede aplicar a la residencia todavía, y ve que todo este proceso de revocar el parole en serio va a ser efectivo, que esto no se ha hecho oficial aún, para que tampoco comencemos a volvernos locos desde ahora, ¿sí? Pues inmediatamente haga lo mismo que tienen que hacer los venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Pida, aplique asilo político. Y aquí me quiero dirigir específicamente a venezolanos, nicaragüenses y haitianos, quienes tienen menos opciones. Recuerde que si usted entró por parole, le dieron 2 años de libertad condicional, pero el objetivo final para poderse quedar después de que esos 2 años se cumplan es pedir asilo político. Y lo que se está diciendo en este memorando es que aunque no se haya cumplido el plazo, si este programa, la actual administración, lo llegara a declarar ilegítimo, usted pudiera ser deportado. Entonces no espere más, comience inmediatamente el proceso para asilo político. Insisto una vez más, yo dudo mucho que si usted ya comenzó su proceso de regular su estatus migratorio, está trabajando, se está comportando correctamente, pues no creo que existan argumentos para que lo vayan a deportar. Hay otra opción también para venezolanos, nicaragüenses y haitianos y que puede ser efectiva también para cubanos que llevan menos de un año y aún no clasifican para la ley de ajuste cubano. Si usted tiene un familiar cercano, dígase un esposo, esposa, padres, hijos, hermanos, que ya obtuvieron su residencia, que le solicite inmediatamente su reunificación familiar. Creo que hasta aquí he intentado ser bastante claro. Esto no es una situación para preocuparse, sino para ocuparse.
Si usted está entre estos grupos de migrantes que llegaron a los Estados Unidos recientemente por parol o CBP-1, lo importante es que comience de inmediato su proceso de legalización. Con este proceso al menos iniciado, no creo que tenga problemas. Y por supuesto, comportarse correctamente, porque creo que este proceso de deportación tiene sus ojos puestos en personas que delinquen, que no respetan la ley o que van a vivir con la ayuda del gobierno, lo que se traduce en vivir de los taxis del resto de la sociedad trabajadora. Quiero, para llevarles un poquito más de tranquilidad y confianza, compartirles las palabras de la congresista María Elvira Salazar, quien sí tiene a los inmigrantes como una prioridad. Por aquí lo muestro en pantalla. Le he mandado antes de irme de esta ciudad una carta a Homeland Security pidiéndole que todo aquel cubano que entró bajo la visa de las 30,000 visas el año pasado, que le permita quedarse en los Estados Unidos y terminar el proceso de asilo y acogerse a la ley de ajuste cubano. Eso es para los cubanos. Y para los venezolanos, todo venezolano que pidió asilo político que le permita terminar su proceso y que no estén sujetos a deportación. Esa es mi petición a nuestro presidente a través de Homeland Security. Estoy segura que van a prestar atención. Manténgase informado y envíeme sus comentarios. Espero que con todo esto que les he explicado, unido a este mensaje de esperanza de la congresista, les ayude a estar más tranquilo. Sé que no es fácil no preocuparse cuando en esto está en juego la vida y el futuro de miles de personas, pero siempre vamos a confiar en Dios. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.